Bendiciones, gracias por estar con nosotros una vez más en este canal del pastor Víctor Almanzar. Para mí, un grato placer poder compartir con ustedes en este día a través de este medio, a través de este canal. Contento y agradecido por la posibilidad que nos da el Señor de estar aquí, por permitirnos estar aquí. Agradecemos a Dios, también agradecemos a ustedes el apoyo, todo lo que vienen respaldando, lo que hacemos, este canal, todo el contenido que realizamos. Gracias por estar con nosotros. Los hermanos que apoyan todo lo que hacemos también en lo que es la Escuela de Inteligencia Espiritual. Gracias por participar con nosotros. Los hermanos que apoyan los seminarios que impartimos. Y pues antes de iniciar con el tema en el día de hoy, quiero aprovechar a aquellos que están interesados en masificar el conocimiento, en mejorar en algunas áreas, tanto teológica como ministerial. Pues la Escuela de Inteligencia Espiritual está inscribiendo a las personas que quieran participar en las diferentes clases y talleres que se van a impartir. Así que ya lo sabe, estamos pues en el proceso de inscripción y organización de todo lo que sería la metodología y el esquema que vamos a utilizar para los diferentes talleres y cursos de preparación ministerial y de crecimiento ministerial. Así que ya lo saben. Pueden comunicarse al 809-614-9482, que es el número de nuestro ministerio, el WhatsApp, por donde la gente puede tener comunicación directa con nosotros cada vez que quiera. Así que ya lo saben. Para mí, un placer estar aquí y quiero hablar de algo interesante que quizás no lo vemos tanto en la conceptualización teológica o bíblica, y es sobre la era de la información. La era de la información. Hay personas que preguntan el por qué Dios levanta hombres en diferentes tiempos para diferentes propósitos. Eso tiene que ver con la dispensación de los tiempos. Cada tiempo establecido en la historia de la humanidad, hay hombres y mujeres que Dios los levanta con un propósito establecido. Vemos en la antigüedad cómo Dios levantó a Noé para construir un arca, una embarcación con una tecnología nunca antes realizada, establecida por Dios. Vemos como Dios antes también levanta a Moisés con el propósito de no solamente libertar al pueblo, sino también de construir un lugar, un santuario en el desierto para adorar a Dios, y Dios le da las especificaciones. Pero todo lo que venimos diciendo son diferentes tiempos y épocas donde Dios levanta a hombres con propósito de acuerdo a la circunstancia del momento que se está llevando a cabo. Nosotros hoy en día vivimos en la era de la información precedida de una era tecnológica y de grandes avances científicos. Todo esto unido, tanto el avance tecnológico como científico, ha dado lugar a nosotros hoy vivir y depender en la gran mayoría de la humanidad de la información. Hoy en día, el negocio más grande que mueve la humanidad tiene que ver con transmisión de datos, con protección de datos, con elaboración de datos e informaciones o contenido. Tiene que ver con crear sistemas algorítmicos o con crear aplicaciones funcionales para realizar ciertas funciones en la vida del ser humano o facilitar al hombre ciertas tareas en su vida cotidiana o en el trabajo. Ahora, lo que está fluyendo a través de las redes sociales, a través de las ondas, a través de todos los medios de fibra óptica y demás, es, o satelital, es información. Lo que cuesta más dinero en el día de hoy es la información. Porque la información el hombre no entendía hasta el punto de que lo ha ido desarrollando, es la base de todas las cosas desde un punto de vista creacional. Y esto, pues, ha venido acrecentándose en los avances científicos, por ejemplo. Yo he citado a un profesor de Oxford, Blasco Petrel, quien escribió El Código de la Realidad, un libro
en el cual él hace énfasis en que las cosas no están hechas ni de partículas ni de energía, sino de información. Y cuando uno dice esto, hay hermanos como que esto le choca un poco porque son términos que a veces no son, como decía, tan teológicos. Pero cuando usted va a la Biblia, ejemplo, y usted lee Hebreo 11, verso 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿A qué se refiere ese texto bíblico? A un principio de la mecánica cuántica, de que las cosas invisibles, las subpartículas atómicas, crean las cosas visibles que tienen forma, que tienen color, que tienen tamaño, que tienen peso, etcétera. Pero todo esto se crea de lo invisible, por esto lo dice la Biblia. Entonces, ¿cómo yo adquiero esa información que la Biblia me da para yo saber que lo invisible hizo lo visible de una manera científica? Estudiando, investigando y haciendo las comprobaciones del lugar, de lo que existe más allá de lo visible. Y ahí es donde entra, por ejemplo, la mecánica cuántica o la física de partículas, que estudia lo invisible, lo que al ojo humano no puede ver. Pero estamos hablando de física, no estamos hablando todavía de un nivel espiritual que es mucho más profundo. Entonces ahí entra la fe. Por eso dice el verso, el capítulo 11, verso 3 de Hebreo, por la fe entendemos. Entonces, mi entendimiento, mi revelación viene por fe. Pero la fe es un recibir información. El libro de Romanos dice que la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, si mi fe viene por yo escuchar la palabra, lo que yo estoy recibiendo, ¿qué es? Una información. ¿De dónde? De Dios, cósmica, que viene del Creador, del reino. Entonces, lo que Jesús trae a la tierra es una información. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos, para que puedan ser salvos. Esa información se ha transmitido y se llama el Evangelio, una buena noticia, una comunicación de una noticia buena que vino del reino de los cielos. Y eso es lo que hacemos nosotros, el transmitir el Evangelio. Entonces, la información que en la física, en los estudios científicos se ha establecido como la base de la energía y de la materia y de toda la creación visible, es también la base de la espiritualidad, porque está fundamentada y contenida en la palabra de Dios, que también es invisible. La palabra de Dios se hace visible en Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible, dice la Biblia. Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 1 que el eterno poder y la deidad de Dios se hace claramente visible a través de las cosas hechas. Entonces nos está dando otra información, igual que Hebreo 11:3, igual que la que Jesús da, porque Jesús dice, yo soy la imagen del Dios invisible. O sea, lo invisible es más real que lo visible que vemos. Pero ¿cómo yo lo entiendo? A través de la información que me transmite desde el mundo espiritual Dios a este mundo físico, donde mis sentidos entran en un carácter de lógica y sensorial y quizá epistemológico para entender las cosas y tener una conciencia de las cosas, que es un nivel elevado de la mente en cuanto al pensamiento. Entonces, cuando yo entro en el carácter de entender más allá de lo espiritual, más allá de lo religioso, más allá del mito y más allá del ritual, más allá de la ciencia, más allá de la filosofía, que las cosas, incluyéndonos nosotros, estamos creados de información que viene del Dios que habló y hizo que las cosas sean. Entonces, cuando yo digo esto y vamos, por ejemplo, a estudiar la ciencia, la base de toda la creación es la información. Después de la información vienen los números. Por eso usted ve que en la ciencia se establecen ecuaciones matemáticas o de alguna manera para poder resolver problemas o establecer cómo funciona de cierta forma algunas leyes físicas y naturales. Entonces, la matemática son los números que se convierten en matemáticas según el uso que nosotros le damos porque es una codificación, igual que la información que viene decodificándose. Entonces, luego de los números viene la química, la biología, la física y termina en la psicología. Esa es la base como va creciendo el conocimiento de la información que me da lo que yo estudio, que da testimonio del creador. Entonces yo llego a la psicología donde entra el carácter de la información en mi mente, donde yo puedo decodificarla por toda la data que yo vengo recibiendo a través de mis estudios, sean empíricos o sean científicamente en un laboratorio. Entonces, todo lo que nosotros vamos experimentando en nuestra vida es una datación de información.
cuando usted aprende a hablar, cuando usted aprende a comer, cuando usted aprende a comunicarse con los demás, cuando usted aprende a escribir, cuando usted aprende a hacer algún oficio, alguna profesión. Todo eso es data, es información que se va alojando en el hipocampo, lo que se llama la memoria en el ser humano. Y la memoria crea entonces un campo de almacenamiento para yo saber qué es rojo, qué es negro, qué es grande, qué es pequeño, qué es blanco, qué es azul. O sea, para distinguir colores, para distinguir tamaños, medidas, pesos, para conocer a profundidad cualquier cosa, yo necesito tener información. ¿Por qué? Porque todas las cosas están codificadas en la información cósmica que viene de Dios. Entonces, ¿cómo yo lo decodifico? ¿Cómo yo puedo decodificar una información? Tengo que tener la base de datos de la información misma, lo que significa cada componente de ese código para yo decodificarlo. Ejemplo, me explico. Para usted hablar un lenguaje, sea cualquier, español, inglés, alemán, no importa cuál sea el idioma, un dialecto, usted tiene que conocer o el alfabeto o la conformación de códigos literarios a nivel de la palabra, a nivel de las letras, para usted poder interpretar y entender ese idioma. Entonces, no basta solamente con ver las letras, sino yo tengo que saber lo que significa cada letra y el contenido de la misma. ¿Cuál es una vocal? ¿Cuál es una consonante? ¿Cuál es una sílaba? ¿Cómo se compone una oración? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el predicado? ¿Cuál es la acción o el verbo? Yo tengo que entender toda la composición literaria, alfabética. Yo tengo que entender. Y cuando yo entiendo y conozco y comprendo, entonces yo decodifico. Entonces, la transmisión de información tiene que ver con la decodificación de datos que yo puedo conocer y que lo puedo interpretar para tener la verdad extraída de la información como decodificación de lo que sea que yo tengo que conocer o que quiero o voy a aprender. Entonces, cuando yo hablo de la información en este tiempo, es porque hoy en día se está trabajando mucho con la transmisión de la mentira. Y Satanás, desde el Génesis hasta hoy, ha trabajado en desinformar a la gente. ¿Por qué? Porque si usted no tiene el conocimiento de la verdad que viene contenida en la palabra de Dios, que es la información cósmica que salió desde el principio de la creación del universo hasta la creación del hombre, para transmitir un mensaje de parte de Dios que viene codificado en un idioma espiritual, que se transmite y se transforma en un lenguaje físico, como lo hizo Jesús haciéndose hombre, pero que esa palabra se revela al hombre y usted extrae el conocimiento que contiene el recipiente del cual se transmite esta información, que nos da lugar a la verdad y nos permite saber los propósitos, el sentido de las cosas. Entonces lo que Satanás hace es tergiversar, y dentro de la información viene cargada la mentira para que las personas no puedan tener el conocimiento y mucho menos la conciencia al nivel elevado de entender quién es Dios y quiénes somos. Hoy en día la información es un gran negocio. Hoy en día la información está moviendo al mundo. Pero ¿qué es lo que te está informando a ti? ¿Qué información tú estás recibiendo? ¿A consumir? ¿A trabajar hasta morir del cansancio para no disfrutar nunca de una pensión que te dan en la ancianidad o la vejez, que solamente te sirve para comprar medicina? O sea, yo estoy hablando de personas que no están viviendo su vida a plenitud por no tener la información correcta en su vida, que viene con la verdad de Dios revelada al hombre. Esa información que crea la materia, que crea la energía, que crea el universo y que nos permite a nosotros conocer el mundo espiritual, que crea nuestra conciencia, que masifique el conocimiento y que potencialice el alma a través de la mente. Entonces, cuando yo hablo de ciencia o hablo de alguna de las revelaciones científicas de los últimos tiempos, tenemos que entender que por más que la ciencia haya avanzado y haya llegado muy lejos en el conocimiento del hombre y en la transformación de muchas cosas para bienestar o no del ser humano de acuerdo al uso que se le da, como por ejemplo con las redes y la información que fluye a través del internet y de los diferentes medios de comunicación o de plataformas o
de aplicaciones que tienen que ver con redes sociales. Al final de cuentas, todo este fluir de información no le sirve al hombre si no viene cargado de la verdad, que es la parte espiritual que transforma nuestra vida y que nos revela el conocimiento. Entonces, la conciencia que debemos tener, que potencializa nuestra alma a través de conocer la verdad y de una renovación en el espíritu de la mente, es la que va a transformar al hombre en el ser del propósito original, que es de luz. Y la información, como la luz, viajan juntas, porque la luz es un transmisor de información. Sin la luz no podemos ver, sin la luz no distinguimos colores, sin la luz no se crea la materia, sin la luz no existen las leyes que conocemos, pero la luz es la que rige todo el comportamiento de la física desde el punto de vista invisible hasta el punto de vista visible. Y Dios transmite a través de la luz su palabra, que es la información cósmica que trae a nosotros una verdad revelada y que nos permite entrar en otra dimensión. Entonces, cuando hablamos de la información y de conocer esto, estamos hablando de que el hombre entra a otra dimensión. Por eso, en los últimos tiempos, la Biblia establece que Dios iba a aumentar la ciencia del hombre, y la ciencia en su aumento, como dice el libro de Daniel, no solamente es para los científicos o estudiosos de la tecnología y de los avances tecnológicos de hoy en día, sino para la iglesia y los hombres de Dios que han sido marcados para este tiempo. Por eso dice, por ejemplo, Jeremías: yo le daré pastores que los apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Y cómo se apacienta con ciencia a la oveja? No es a la oveja que se está apacentando, es al hombre, con conocimiento, con sabiduría, con palabras reveladas, con conocimientos profundos de las escrituras, porque estamos viviendo en un tiempo donde ya no se limita el evangelio simplemente a un devocional, a un cultural o un mensaje en la iglesia pentecostal, o simplemente a las ideologías o pensamientos de algunas sectas religiosas que creen que tienen la verdad absoluta y secuestran la verdad desde el punto de vista de que ellos entienden que son santos y los demás no. Estamos hablando de un tiempo donde se ha abierto el conocimiento y la gente está a un clic de conocer y saber todas las cosas, por lo menos desde el punto de vista humano. Pero desde el punto de vista espiritual, que es una revelación más profunda, entra una inteligencia que es espiritual. Hoy en día la gente está viviendo abrazado a lo que es la inteligencia artificial. Y la gente vive y depende mucho de la inteligencia artificial, que no es más que un fluir de información, cargados en un programa creado para que piense como el ser humano, pero el hombre que lo creó no utiliza su mente para utilizar la inteligencia que creó desde el punto de vista artificial. Entonces el hombre cree que su vida va mejorando cuando va en deprimento del uso de las funciones que Dios estableció espiritualmente para que nosotros podamos crecer en el conocimiento. Entonces la información cósmica de Dios nos revela las capacidades y el propósito que tenemos nosotros y qué Dios quiere hacer en este tiempo con los hombres y mujeres de Dios que se ponen en sus manos y que Dios deposita su Santo Espíritu sobre ellos. La revelación de Dios. Y por eso yo pongo en contraposición la inteligencia artificial con la inteligencia espiritual. Por eso hemos creado una escuela de inteligencia espiritual para contrarrestar lo que está pasando hoy en día, donde el ser humano se está dejando guiar por la inteligencia artificial, por un programa cargado de información creada por el hombre. Y no va el hombre a la información misma que viene del Dios todo creador, que es el Dios que crea la informática y que carga al mundo de toda la información cósmica para que el hombre tenga conciencia y pueda crear todas las cosas que ha creado y conocer a profundidad muchas cosas a nivel científico y a nivel humano. Lamentablemente la gente piensa que la ciencia está divorciada de Dios cuando Dios es el Padre de la ciencia, creador de la sabiduría y de la inteligencia, y creó al hombre inteligente. Entonces, cuando vamos a ver que Dios vela por la ciencia, como dice el libro de Proverbios, y trastorna a los prevaricadores, a los manipuladores, que Dios trastorna la sabiduría de los sabios y de los entendidos, porque ha revelado una ciencia que el hombre no va a alcanzar a entender, que es conocer la información cósmica, la revelación de Dios y vivir conforme a una palabra que se recibe por fe, que es una información invisible que se hace visible en la materialización de los hechos vía la obediencia hacia el mandato y el precepto que Dios establece. ¿Por qué el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales y para él son locura? Porque hay que discernir en el espíritu.
Estamos viviendo en la era, en el tiempo de la información. Es el último tiempo de la vida humana. Escucha lo que estoy diciendo. ¿Usted sabe lo que viene después de esto? El sistema holográfico, donde la información no fluirá en papel, que ya no lo está haciendo, ni en digital en un dispositivo, sino que estará en el espacio, en el aire, y se va a materializar por vía de mecanismos tecnológicos, donde la gente hará visible una imagen, donde las videollamadas no serán con un dispositivo móvil, sino que las videollamadas serán con una transmisión de imagen como si fuera un holograma o una transfiguración, era lo que iba a decir. La transfiguración es como un holograma, es una imagen de luz. Pero usted sabe lo que está imitando este avance tecnológico, lo que Dios hace con el hombre. La Biblia dice que el hombre es creado para ser un ser celestial, un ser de luz. La transfiguración de Jesús es una presentación o representación de lo que seremos nosotros en la vida celestial. Seres de luz, transfigurado completamente, transformado en un cuerpo celeste incorruptible. Entonces, la ciencia, los avances científicos, tecnológicos y la influencia de Satanás y de la mentira en este mundo ha creado que una base de información donde fluyen mentiras y verdades que crean una realidad ficticia desde un punto de vista a veces o desde un punto de vista holográfica. Ahora, la verdadera vida se vive en el espíritu. Desconectado quizás de la tecnología, quizás desconectado de estos medios que nos sirven tanto para bendecir a tantas personas, pero conectado con el Dios de la gloria, que su espíritu transmite a nuestro espíritu toda la información necesaria, todo el conocimiento necesario y todo el poder necesario para hacer las cosas y vivir en esa vida de una dimensión poderosa y gloriosa. Entonces, usted se preguntará, pero y entonces, si estamos viviendo ya en el preludio de los últimos tiempos, en el principio de dolores o en la última fase de la historia de la humanidad, ¿por qué entonces seguimos viviendo atados al sistema que el mundo nos provee? Hermano, entienda que en los últimos tiempos mucha gente va a perderse, va a perder su vida por no renegar de las cosas que el mundo ofrece. Lo que la Biblia habla del anticristo, del sello de la bestia, del dejarse sellar o la marca, tiene que ver con que el hombre no va a querer renunciar a su sistema y a su forma de vida, porque no va a poder comprar o vender, no va a poder hacer negocios. Pero el hombre que vive una vida de avaricia, atada y apegado a lo material, se va a dejar marcar, se va a dejar sellar. No va a vivir conforme a la palabra ni a la verdad, sino que se va a someter a la mentira, al engaño, a la manipulación y a ese sistema diabólico. Entonces Dios quiere que abramos los ojos espirituales y entendamos que estamos viviendo en un tiempo de ciencia, de revelación, de conocimiento y de un gran fluir de la información como nunca antes. ¿Por qué? Porque el hombre ha creado los mecanismos para transmitir la información como si fuera espiritual. ¿Qué hace Dios con el espíritu que podía transmitir la información a un hombre a cientos de kilómetros, miles de kilómetros y moverlo de un país a otro, de un lugar a otro con una información revelada? Hoy en día tenemos un clip y tenemos información en segundos de lo que pasa al otro lado del mundo. Satanás quiere imitar lo espiritual. El mundo quiere llevar cosas que son desde el punto de vista funcionales espiritualmente a un plano físico, tecnológico y científico. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día con la inteligencia artificial, con la computadora cuántica, con los avances en la física de partículas, con el conocimiento de cómo se crea la materia, de cuándo o cómo surge el universo, el conocimiento de espacios y lugares inalcanzables por el hombre, pero que la tecnología ha podido develarle en la profundidad y en la vastedad del universo a través de telescopios como el James Webb y otros medios que el hombre ha utilizado. El hombre ha descubierto en la codificación del genoma humano, del ADN, del diseño genético hecho por Dios. El hombre ha avanzado bastante en la ciencia, en la biología, en la química, en las matemáticas, en la información, pero siempre va a llegar a una pared, a un punto, a una singularidad donde dice, alguien creó
todas las cosas. Después de ese punto de la singularidad, solamente está la luz inaccesible que dice Timoteo 6:16, donde habita Dios, que es el único inmortal. Y ese que creó la eternidad y que nos da la información cósmica a nosotros y nos permite en este viaje sobre la tierra tener experimentación y tener una conciencia de la creación para entender quién nos creó, por qué y para qué. Y saber que la vida no es solamente comida y bebida, que no solamente son las cosas materiales, sino que todo esto pasa. Pero lo que permanece para siempre es el que vive en la verdad, en la voluntad de Dios. La información cósmica, la información que usted y yo necesitamos, está en el Espíritu de Dios. Y el Espíritu nos la revela a los que somos espirituales. El Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para saber lo que conviene, para saber lo que debemos de hacer, para conocer la voluntad de Dios, para vivir conforme a la palabra de Dios. Estamos viviendo en el tiempo de la información. Muchos avances tecnológicos, muchos avances científicos. Pero usted y yo estamos llamados a vivir en el tiempo espiritual, en el mundo espiritual, en las dimensiones espirituales, a no abrazarnos a las cosas materiales que perecen, a poner los ojos en las cosas de arriba que a vida eterna permanecen. Estamos llamados a vivir una vida no desconectados del mundo porque estamos aquí, pero sí conectados con Dios para conectar el mundo con Dios. Jesús vino a conectarnos con Dios, a traernos esa conexión espiritual que se perdió por el pecado. El hombre cada día más, los avances que tiene la humanidad lo están alejando y enemistando de Dios. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios quiere que usted abra los ojos espirituales. Estamos viviendo en un tiempo del conocimiento, de ciencia y de revelación. Pero esa ciencia, ese conocimiento y esa revelación es para los que se desconectan de la inteligencia artificial.